Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a tratar de dar un vistazo a uno de los informes anuales que merece la pena mirar. Se trata del informe que ha publicado EDNO esta semana. Como sabéis, EDNO es la Asociación Europea de Operadores de Telecomunicaciones con Red. Es de alguna forma la patronal a nivel europeo de todos los, por así decir, antiguos incumbentes nacionales. Y eso incluye pues a Telefónica, France Telecom, Telecom Italia, por ejemplo, Deutsche Telekom. Eh, y es probablemente pues uno de los lobbies de más peso en la Unión Europea pues a la hora de definir la política regulatoria del sector. Y este informe pues es claramente una herramienta de trabajo pues para esta patronal, para este lobby, como os decía. El informe está lleno de datos, son datos muy interesantes y sobre todo para conseguir ese objetivo que os decía, ese objetivo de influir, como es lógico, en la política regulatoria de la Unión Europea y, por supuesto, de cada uno de los Estados miembros, pues hace una serie de comparaciones de ETNO y la Unión Europea con otras regiones del mundo, concretamente con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, que como veis pues ya es claramente heterogénea, al menos por tamaño, y este año es una novedad y también es profundamente heterogéneo China. Pero es obvio que uno no puede no mirar a China, ¿no? Si se trata de compararse con el resto del mundo. El propio informe advierte, y en particular lo hace para China, que las comparaciones de estas magnitudes que se hacen entre regiones, bueno, pues no son siempre fáciles ni inmediatas, ¿no? E insisto, y más en el caso particular de China, que tanto por escala como por sistema económico, pues es completamente diferente. Sin embargo, insisto, el informe trata de posicionar de alguna forma a la industria europea con respecto a sus posibles pares, ¿no? en estas regiones que os mencionaba. Insisto, Japón, Corea, Estados Unidos y, como os decía, China. Y para mí, una de las conclusiones principales del informe, y es la primera que quería compartir con vosotros, es que, como hemos comentado en algunas otras ocasiones, Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos es profundamente excepcional. De hecho, sobre esa idea, pues hay muchos gráficos, pero hay uno que para mí lo sintetiza con bastante claridad y es cuando se muestra la evolución del ratio CAPEX, es decir, lo que invierten los operadores versus EBITDA, es decir, el rendimiento que obtienen de ese negocio. Ese valor que para el 2021, para los operadores de ETNO, digamos que los miembros de esta asociación, fue del 50,6%, está en Japón en ese año, en el 2021, en el 52%, en Corea en el 58% y en China en un altísimo 70%. Pero para mí la noticia es que en Estados Unidos está en el 34%. Y esta foto, con variaciones en lo que se refiere fundamentalmente a los países asiáticos, a la posición de China, a picos de inversión tal vez de Japón, pero es una foto razonablemente estable en la que siempre los operadores estadounidenses tienen que invertir una cantidad menor de su beneficio en la red, ¿no? en construir la nueva red. Y yo creo que sobre esto es sobre lo que gira también pues, la profunda excepcionalidad, ¿no? del mercado de Estados Unidos, que como mínimo podemos decir que es seguramente el más rentable del mundo. Ahora bien, y yo creo que este es el principal inconveniente que se le puede poner a este informe y a la manera en la que se cuenta la historia. En la práctica, y es algo que implícitamente se reconoce, no hay tal cosa como un mercado europeo.
De hecho, Europa en las telecomunicaciones podríamos decir que no existe. Las variaciones que hay entre los distintos mercados que forman parte tanto a nivel regional como territorio, como de la propia Unión Europea, pero incluso siendo más selectivo entre los países grandes de la Unión Europea, los 4, o si contamos el Reino Unido, 5, hacen que sea muy difícil que tenga sentido hacer esas comparaciones media con media con zonas, con regiones en las que el número de operadores y el número de mercados es realmente mucho más reducido, ¿no? Como podría ser el caso flagrante de Corea, ¿no? Pero también los casos de Estados Unidos o la propia China o el propio Japón. De hecho, estas son reclamaciones tanto de ETNO, que habla de un mercado hipercompetitivo basándose en ese número de operadores, como de la propia Unión Europea, que esta misma semana volvía a abogar por un mercado más fuerte, más concentrado, probablemente alrededor de su política de fusiones transnacionales, ¿no? De la que también hemos tenido ocasión de hablar en algún momento. Tratar de resumir que el consumo promedio de datos en la Unión Europea es de 11,45 gigas al mes por SIM, pues es no querer darse cuenta, ¿no?, de la enorme dispersión que hay, porque dentro de la Unión Europea pues encontramos países como Austria o Finlandia, que son históricamente los campeones mundiales, ¿no?, en esa magnitud, y otros como Grecia o la propia Alemania, que están en posiciones mucho más atrasadas. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al despliegue de FTTH, pues hallamos países como España, o tal vez la propia Francia, ¿no?, que son líderes mundiales de largo en lo que se refiere tanto a cobertura como a capacidad de la red, y encontramos otros países, pues como la propia Alemania o Bélgica o incluso el propio Reino Unido, que están esencialmente muy retrasados, ¿no? Entonces, es difícil que un valor, que una media resuma no solo ya a la Unión Europea, sino incluso pues, a los propios operadores, ¿no?, que se agrupan bajo ETNO. Sin embargo, el informe sí contiene información valiosa y sí hay, yo pienso que existe y que claramente se ve, una manera europea, ¿no?, de hacer las cosas, ¿no? De hecho, y por explorar con vosotros algunos resultados, hay muchos más, pero estos son probablemente los que más me hayan llamado la atención. Podemos incluso tratar de responder una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué es más caro? ¿La fibra, el FTTH o el 5G? Es decir, ¿en qué necesitamos invertir más? Bueno, en todos los operadores de ETNO, ya os digo, son los operadores históricamente importantes en Europa, la inversión en móvil y otros, pero fundamentalmente móvil, porque así está agrupado, fue de 25,6 billones el año 21, que es el año del cierre de la mayoría de las magnitudes de este informe. Mientras que en fijo hablamos de que una inversión que rondó la mitad, es decir, 12,7 billones de euros. Y eso, que el mismo informe lo dice, estamos en Europa en un proceso que se da una sola vez en la vida, no en un proceso cíclico, como es la migración pues a FTTH, ¿no?, el despliegue masivo de FTTH, pues que a distintas velocidades estamos viendo en Europa. Así que efectivamente el 5G es mucho más caro. Y esto además contrasta enormemente con la otra intuición que tenemos, y es que la mayoría del tráfico de datos va por redes fijas. Tenemos también un dato en el informe que nos da con precisión la respuesta. El consumo de datos de los operadores ETNO en el 2021 fue de 780 exabytes en redes fijas y de 95 en redes móviles. Es decir, el consumo de datos en fijo es casi por 8 el consumo de datos en móvil. Y eso que el consumo de datos en móvil crece mucho más rápido, ¿no?, que el consumo de datos en fijo, y está en múltiplo por 8
bueno, ha sido históricamente menor. Hay todavía otra idea interesante que yo creo que también merece la pena reflejar, y es que el CAPEX, la inversión que están haciendo los operadores de ENNO, insisto, los tradicionales históricos, aunque sube, lo hace poco y está esencialmente estable. Y el incremento en esa inversión, el incremento notable que efectivamente existe desde el año 2017, pues se pasa de 48 a 56 billones, es un cambio notable, viene fundamentalmente de operadores alternativos. De esos otros, de esos operadores probablemente locales, que están efectivamente pues invirtiendo y moviendo la aguja, ¿no? Y eso también nos da una idea, ¿no?, de qué pasa en el mercado europeo y cuál es la manera europea de hacer las cosas. Hay más datos, yo creo que estos también son interesantes, que hablan de esas oportunidades de una vez en la vida, ¿no?, que os comentaba. Y cómo eso impacta precisamente, ¿no?, pues en cambios en las redes que ya existen. De hecho, para el caso del 5G hay un forecast que se va hasta el año 2025 que habla de una penetración de usuarios de 5G, insisto, en Europa, sobre población del 67%, mientras que esa misma magnitud para usuarios de 4G sería del 55%. Y este año, el 25, insisto, sería la primera vez que la penetración de 5G es mayor que la de 4G. Es decir, 4G pues pasaría ya en el 25, que es muy pronto, a ser una tecnología secundaria, al menos desde el punto de vista de penetración en número de usuarios. Efectivamente, estamos hablando de una migración muy rápida, ¿no?, la que se prevé, insisto, pues para el conjunto de la Unión Europea. Y asociado a la otra gran revolución, lo que os decía del FTTH, estamos viendo también una migración que en este caso se presume que empezaría probablemente en el 23, el año en el que estamos, y que en España, en tanto en cuanto pues uno de los jugadores más avanzados del mundo, ¿no?, en este aspecto, ya estamos viendo, ya se está sustanciando, veríamos la migración y por tanto el abandono de redes HFC, que pasarían de rondar aproximadamente el 40% de cobertura en cuanto a hogares pasados, en valor total para la Unión Europea, en el que estamos en este año, a suponer para el año 2030 en torno a un 16%. Es decir, bajaría enormemente en un camino pues claramente de sustitución. Insisto, se trata de valores para toda Europa, es difícil generalizarlos, pues probablemente, así como España es un claro líder en fibra y por tanto en la migración FTTH, HFC que os mencionaba, eso no es tan fácil de afirmar. En el caso del 5G, y estas curvas de penetración probablemente resulten demasiado optimistas, ¿no?, pues para España, y sin embargo no lo sean pues para Suecia, ¿no?, por ejemplo. Ahora bien, y aquí el informe también nos da algunos datos, ¿no?, que apuntan probablemente a lo que sea la clave, ¿no?, del malestar en nuestra cultura, en la cultura telco. Y es que todas estas migraciones, estos cambios que, insisto, se definen como una oportunidad única, algo que va a pasar una sola vez en la vida, no están teniendo todavía, al menos todavía, gran impacto en la estructura de ingresos de los operadores. Es decir, prácticamente no se está notando un cambio. De hecho, hay una gráfica bastante potente en la que se separan los ingresos de los operadores por ingresos de conectividad, o core, es decir, el negocio clásico de los telcos. Se añade sobre eso los ingresos de televisión, que están en una extraña zona, ¿no?, intermedia, y se identifican también otros ingresos, los que se llaman non-core, que forman parte también, ¿no?, de lo que los telcos consiguen facturar. Bueno, la foto habla prácticamente de una absoluta estabilidad, ¿no?, en torno al 83%, ¿no?, que es la cifra con la que se cierra el 2021 en lo que se refiere a los ingresos de conectividad, más un 12%
que sean ingresos de televisión también de manera estable. Y los otros ingresos, los non-core, los ingresos que deberían venir de esas transformaciones que esta conectividad, esta oportunidad única, pues están lanzando, bueno, pues aunque crecen, porque pasan del 3% al 6% en el 2000, entre el 2017 y el 2021, lo cual es mucho crecer, siguen siendo muy poco significativos y no se ve un cambio eh, de peso, ¿no? En la tendencia. No, desde luego, un cambio que soporte pues, esas estrategias de TECO de las que tanto pues, oímos hablar, ¿no? Como el siguiente paso para las TECO. Al menos no todavía, insisto. Hay otra manera de verlo y es tratar de pensar en los servicios para empresas, los servicios B2B, donde claramente, si eres capaz de definir business case con tecnología transformacional, pues deberías tener también incrementos, porque, bueno, claramente las industrias deberían estar ávidas, ¿no? De ese tipo de soluciones, ¿no? Que mejoren sus resultados de negocio. Bueno, el mix entre ingresos B2C y B2B es también muy estable pues para los operadores de Edno, y desde el 2017 pues ronda entre el 63 y el 65%. Es decir, el B2C es prácticamente 2/3 del negocio y el B2B pues se mantiene estable en 1/3. No aparece, digamos que un gran cambio, ¿no? También un cambio de tendencia muy marcado, ¿no? Acerca de cómo esos futuros servicios empresariales, ¿no? Pues iban o van a transformar, digamos, que el negocio de los telcos. Así que, insisto, esa es la clave, ¿no? de nuestro malestar. Como estas oportunidades que parecen claras, relacionadas con el 5G y con todo lo que hay detrás, podríamos hablar, como hacen informes de IoT, podríamos hablar de ciberseguridad, podríamos hablar de soluciones en la nube, insisto, también las cubre el informe. El impacto que se ve en el negocio en general de los operadores de Edno, pues es pequeño, es simplemente pequeño. Y nadie se atreve a pronosticar pues un cambio mucho más rápido, ¿no? en ese impacto. Y bueno, probablemente, ya os digo, resolver este problema, enfocarlo, pues sea la clave, ¿no? de lo que tiene, una de las claves, ¿no? De lo que tiene que hacer la industria telco europea y probablemente mundial. En el informe hay mucho más. Se aborda también pues, aspectos relacionados con el empleo de calidad y la inclusión. Se habla de brecha de género, se identifica incluso, ¿no? Pues cómo pues estamos necesariamente en un sector masculinizado. El 34% de la fuerza de trabajo que trabaja en los telcos son mujeres, lejos de ese 50%, ¿no? Que uno pensaría como ideal, de las cuales, en el caso de los países europeos, en puestos directivos solo encontramos un 29% frente al 74% del total del workforce. En Estados Unidos es sorprendentemente igualitario, estamos en valores similares, un 33%, pero el porcentaje de mujeres en puestos directivos es del 35%. Y Asia, pues es profundamente desigual, se mire como se mire, pero fundamentalmente pues, en el uso de mujeres, en el empleo de mujeres en la capa directiva. Se habla también de manera extensa de objetivos verdes y de energía. Incluso en el informe se admite, y esto es digno de mención, ¿no? De alguna forma la paradoja de que aunque despleguemos tecnologías mucho más eficientes, como la fibra o el 5G, fundamentalmente el 5G, mientras continuemos con solapes tecnológicos, probablemente estaremos encontrando consumos cada vez mayores, y eso es algo con lo que hay que trabajar y que nos debería llevar a acelerar esos repliegues, algo que cubre también el informe, o incluso también se identifican KPIs no tan frecuentes, ¿no? Como de alguna forma el
el impacto en CO2 y en kilovatios hora de cada unidad de beneficio, es decir, la relación EBITDA-consumo, bueno, que es de alguna manera pues un intento, ¿no?, de medir o de descarbonificar pues, los márgenes de beneficio, ¿no?, de descarbonificar el dinero. Sin embargo, y aunque lo intenta, lo que no consigue el informe es aportar casos potentes en los que la tecnología de las comunicaciones esté transformando el impacto en la sociedad, el impacto en la sostenibilidad de alguna práctica o algún sector industrial. Sí se mencionan casos, de hecho hay varios, pero no se consiguen aterrizar, ¿no?, en valores concretos, y es algo bueno, pues es algo que me inquieta, ¿no?, que nos debería inquietar como industria. Probablemente también para esto sea demasiado pronto, pero bueno, es algo por lo que yo creo que deberíamos preocuparnos. Hay mucho más en el informe, es bastante extenso. Insisto, este es el informe que va a ser clave pues, para determinar la política pública, el marco regulatorio general, ¿no?, en la Unión Europea y en cada uno de sus países miembros, pues para asuntos tan graves, tan importantes como la disputa del fair share, ¿no?, en la que estamos ahora, o para facilitar o dificultar, ¿no?, movimientos de consolidación, que también es una tendencia clave en el sector. Así que tenéis que leer este informe, debemos leerlo y debemos entender tanto el contexto como los datos, como la intención que hay detrás. De hecho, se da una foto, pero se intuye que la foto se podría contar tal vez de otra manera, ¿no? Como, por ejemplo, pues la Unión Europea ha conseguido tener infraestructuras digitales de primer nivel, y eso es incontrovertible, ¿no? Ofreciéndolas a menores precios, que es otra lectura alternativa, ¿no?, a los datos que da el informe, a los ciudadanos que las disfrutan. Evidentemente, no hay que perder de vista, y en eso estoy también de acuerdo con lo que hace el informe, en señalar los riesgos, ¿no?, que tenemos de quedar atrás, de la Unión Europea, de quedar rezagada, ¿no?, pues ante potencias que actúan de maneras radicalmente distintas, ¿no?, como podría ser Estados Unidos o China, ¿no?, que en ambos extremos pues están consiguiendo resultados que no pueden ser ignorados, ¿no?, y que merecen desde luego una respuesta, ¿no?, si queremos mantener la competitividad de la región, ¿no?, que parece que es un objetivo razonable. Pero probablemente si el informe contara cómo ese modelo europeo del que os hablaba es probablemente más igualitario y cierra mejor las posibles brechas digitales, y ahí compararse con más sustancia con China, por ejemplo, y se enfocara en medir los impactos positivos que tienen las tecnologías de la comunicación en la sociedad, aunque, insisto, también lo hace, o por lo menos intenta hacerlo, como tecnologías que transforman, como palancas para transformar la sociedad y ofrecer mayor bienestar, ¿no?, a los ciudadanos, pues probablemente obtendríamos una foto más atractiva que contar. Pero, insisto, es la foto que tenemos y sirve a los objetivos que sirve. Así que os insisto en que lo leáis y me ofrezco para comentarlo con vosotros. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.